¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva entrevista en el canal del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, donde hemos ido analizando la actualidad internacional, fundamentalmente Europa, por supuesto, y hoy día lo vamos a hacer con Marta Domínguez, con quien hemos tenido el gusto de conversar muchas veces en distintos programas a los cuales ha aceptado participar. Marta es investigadora económica en el think tank de Bruegel en Bruselas, en realidad en Brujas, pero vive en Bruselas. Es graduada en Economía por la Universidad de Oxford y máster en Estudios Políticos y de Gobierno de la Unión Europea por el Colegio de Europa. Marta, te doy la más cordial bienvenida a esta conversación sobre Europa y sobre todo por un libro que acabas de publicar. Hola Paulina, ¿qué tal? Encantada. Muchísimas gracias por invitarme una vez más. Bueno, Marta, tú eres economista, como yo lo decía, en muchas oportunidades has participado en iniciativas nuestras, tanto en seminarios como programas de televisión que tenemos aquí en el programa Estudios Europeos. Y hoy día quiero conversar por una reciente publicación que has hecho y que en Europa se está promocionando, y por eso lo vi también, y que es tu libro ¿Quién hablará en europeo?, que has escrito junto a Armand Basurto. Y solo voy a leer una parte de la contracara de tu libro, el cual me hace mucho sentido, porque me he dedicado décadas en estudiar a la Unión Europea, y dice: discutir sobre las crisis de Europa es, desde hace muchos años, casi un deporte profesional para los intelectuales europeos. Te puedo agregar que no solo europeos. Las dificultades para la unión política, económica, fiscal se analizan y lamentan una y otra vez en decenas de lenguas distintas al mismo tiempo. Pero, ¿y el problema de la unión lingüística y las consecuencias políticas de la ausencia de una lengua común? Son cuestiones notablemente ausentes en el debate público europeo. Como dicen los autores de este ensayo original y pionero, Europa busca cómo hablarse a sí misma y no se atreve siquiera a plantearse en qué lengua hacerlo. Cuéntanos, ¿cuál es la motivación? ¿Por qué surge este libro que escribes y qué es lo que buscan a través justamente de él? Bueno, es verdad que yo, como has dicho tú, soy economista, pero la verdad es que este es un libro que no tiene, digamos, yo diría absolutamente nada que ver con economía o con lo que suelo hacer, pero bueno, al final nace un poco de muchas conversaciones, sobre todo en el Colegio de Europa, cuando estábamos ahí haciendo el máster con otros jóvenes europeos, bueno, y sobre todo con Armand, que éramos compañeros de máster, un poco al final algo que estudiamos mucho allí a nivel más digamos, más político, era la falta de debate europeo, ¿no? Siempre se habla de que no hay un demos europeo y por tanto el debate que tenemos en Europa generalmente es en clave nacional. En Bruselas somos unos cuantos frikis que hablamos de temas europeos, pero los debates que se tienen a nivel político generalmente son nacionales. Ha habido momentos puntuales en los que eso cambió, un poco con la anterior crisis y bueno, el nivel hasta el cual se sintió, digamos, el poder o esa presencia de la Unión Europea, pero generalmente los debates son en clave nacional y desde luego al Parlamento Europeo las elecciones europeas al final se gestionan, digamos, o la motivación para votar a un partido a otro tiene mucho que ver con el desempeño nacional de ese partido. Creo que hay cierta excepción en países como el Reino Unido, que se vea como un voto protesta a Europa en general o a veces de apoyo, ¿no? Cuando se votaba a los Lib Dems, que en general han sido los más europeístas, o de protesta votando a UKIP o el Brexit Party. Pero la mayoría de países donde el euroescepticismo está más en niveles más bajos, pues todo se gestionaba en clave nacional. Uno votaba a los partidos que votaban nacionalmente y, digamos, lo percibía como unas elecciones secundarias. Entonces, bueno, eso es algo que se discutía constantemente, la falta de debate europeo y se atribuía un poco esa falta de demos. Pero algo que nos parece que es algo que se ha tratado muy poco, que se ha comentado muy poco y que, sin embargo,
puede jugar un rol importante es la cuestión lingüística. Al final es muy difícil tener un debate bueno, hay 24 lenguas oficiales en la Unión Europea y por supuesto un montón de lenguas regionales más, ¿no? Entonces, al final, puntos tal cual eso juega un rol en la fragmentación de los medios y en general en que el debate se perciba en clave nacional. Y bueno, en España desde luego es un país en el que la cuestión lingüística está más presente que en otros países, pero creo que en general es algo que a nivel europeo se plantea muy poco y que sin embargo de aquí, de cara al futuro y a una mayor integración política, incluso, bueno, lo que estamos viendo ahora con más unión fiscal, etcétera, etcétera, pues es un debate que vamos a tener que tener en algún momento y bueno, y por eso nos apetecía, bueno, aportar un poco el granito de arena, ¿no? Al final amateur, pero bueno, desde la experiencia, digamos, viviendo en Bruselas, de lo que creemos que el rol que puede jugar y el debate que podemos tener. Bueno, por un lado estás viviendo justamente en uno de los países en que el tema lingüístico es tan terriblemente sensible, Bélgica, que tiene una mayoría neerlandesa o flamenca. Por otro lado están los francófonos y hay una pequeña comunidad germanófona, pero al mismo tiempo Bruselas, que es bilingüe y donde cada palabra, cada gesto a veces lleva a los belgas a crisis y han tenido, sobre todo en los años 70, una gran crisis lingüística y de ahí vienen las comunidades lingüísticas, la misma Universidad de Lovaina que se separó en dos universidades en su momento, en el cual estaba originalmente en el lado flamenco y expulsan a los francófonos y crean en los años 70 la Universidad Católica Lovaina en Louvain-la-Neuve. Entonces, son temas sensibles en Europa en general, pero estás en un país que particularmente tiene una historia con el tema lingüístico muy complejo. Y a veces se habla de Bruselas como la ciudad de Bruselas y de Bélgica en particular como el experimento de Europa, como que todo lo que pasa en Bélgica a nivel nacional, con todas sus fisuras y al final que pende de una unidad como bien frágil como centro, bueno, finalmente lo que pasa ahí se refleja un poco en lo que es la política más general de la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, bueno, los belgas han optado finalmente por sus lenguas oficiales y han separado aguas, o sea, en el lado flamenco se habla flamenco, en el lado alemán, alemán, y en el lado francófono, que incluye Wallonie y parte de Bruselas capital, bueno, también el francés. Pero la capital es bilingüe. ¿Eso influye en algo en lo que ustedes analizaron también respecto a cómo hablar en una Europa que tiene, como tú decías, 24 idiomas oficiales y donde hay una gran discusión y donde la hubo respecto al Brexit? ¿Qué pasaba con el inglés? Porque el inglés era justamente el idioma que oficialmente era el Reino Unido, que lo tenía ahí, pero bueno, ¿y qué pasaba? A pesar de que por Irlanda, la República de Irlanda, o por Malta creo que era también donde se consideraba el inglés que podía seguir siendo, pero evidentemente el gran país que aportaba el idioma inglés era el Reino Unido, se va, y donde uno conociendo cómo funcionan las cosas en la práctica, en la institución europea, bueno, se habla inglés y francés comúnmente, pero más el inglés que el francés. Alemán, muy poco, pese que los alemanes quisieran que fuera la lengua fuerte, por otro lado. Y si es por cantidad de millones de personas en el mundo también que hablaran cierto idioma, el español debería estar mucho más arriba. Bueno, ¿qué pasa entonces en esa Europa? ¿Cuál sería el idioma al cual tendrían que hablar o qué lengua tendrían que hablar? ¿Qué proponen ustedes? Bueno, yo creo que nosotros, o sea, como has dicho tú, evidentemente Bruselas es un poco y Bélgica es un país en el que el conflicto lingüístico también está muy presente, en el que, bueno, han tenido una historia a veces un poco tensa con el tema. Ahora mismo en Flandes se habla principalmente neerlandés, en Valonia principalmente francés. Hay una pequeña, como has dicho tú,
parte del país que es en la que se habla alemán, que también es un idioma oficial, y bueno, y en Bruselas se habla francés, algo de flamenco y también mucho inglés. Y creo que en ese sentido también es bastante interesante, bueno, mucho inglés, digamos, dentro del barrio europeo y la esfera europea. Y creo que en ese sentido es posible que sea especialmente interesante, ¿no? Digamos que Bruselas como capital de Europa encara un poco este conflicto y hasta cierto punto también ha facilitado seguramente el uso y el auge del inglés, el hecho de que, bueno, hasta cierto punto es una especie de terreno medio, ¿no? Para los idiomas del país. Pero con lo que has dicho tú, bueno, varias cosas. Primero, como bien has dicho tú, es verdad que en la Unión Europea hay 24 idiomas oficiales y luego, bueno, en teoría hay 3 lenguas de trabajo de la Comisión, que son el inglés, el francés y el alemán. Pero bueno, en la práctica el idioma que se utiliza principalmente en el día a día, desde luego a nivel interno, es el inglés. Creo que que no es cierto en todas las instituciones. Es verdad, por ejemplo, que en la Corte se utiliza más el francés y bueno, y hasta cierto punto en el Consejo, ¿no? Los distintos Estados miembros, pues hay algo más de uso de francés y también de los idiomas de cada país. Pero bueno, a nivel de trabajo interno, digamos, del funcionariado, el idioma principal es indudablemente el inglés. Y luego está el caso particular del Parlamento Europeo, que es una asamblea parlamentaria, pero con 24 idiomas oficiales, que es algo que, bueno, que tiene su razón de ser y tiene sentido hasta el punto que, bueno, el idioma no puede ser un requisito explícito, ¿no? para los eurodiputados, aunque sí es verdad que el uso del inglés es muy útil. Pero yo creo que es algo que crea bastante limitación. Al final es importante que todo eurodiputado pueda comunicarse en su idioma, pero sí creo yo que empobrece un poco el debate en el Parlamento el hecho de que al final esté con traducción simultánea, ¿no? Y que sea una cosa como mucho más, hay mucha más distancia. Es un debate con mucho menos, tiene menos formato de debate en ese sentido, creo yo, y creo que es una pena. Y creo que es algo, un eurodiputado inglés, Corbett, se llamaba Richard Corbett, creo, espero no estar liándome con el nombre de pila, pero que nos dio alguna clase, decía que era bastante gracioso porque en el Parlamento Europeo los eurodiputados se ríen en diferido. O sea, según si alguien dice alguna cosa graciosa, según va entrando la traducción, se van riendo, ¿no? Entonces se oye, digamos, la risa diferida. Qué bueno, que es algo que ahora mismo es lo que hay. Creo que hasta cierto punto está cambiando. Cada vez son más jóvenes los eurodiputados, cada vez eligen usar más el inglés. Y en función de que el debate, como decíamos antes, se vuelva más europeo, pues también habrá más motivación política para usar el inglés. No porque importa que te entiendan, no solo, digamos, que te saquen el telediario de tu país, pero también que a nivel europeo se transmita bien tu mensaje. Entonces, bueno, yo creo que depende de la institución, pero que realmente el idioma que lleva ya bastante tiempo cogiendo fuerza es el inglés y que en ese sentido es como, bueno, la única perspectiva de lengua franca, digamos. Y luego el caso del Brexit, a mí me parece interesante. Yo creo que aquí hay dos campos y yo soy claramente del que piensa que esto puede ser algo positivo para el inglés en Bruselas. Es verdad, por supuesto, que el Reino Unido aportaba 60 y pico, casi 70 millones de hablantes nativos, ¿no? Que era más de un 10%, creo que un 12 más o menos, de la población de la Unión Europea. Entonces, bueno, le daban al inglés una razón de ser, o sea, le daba más sentido al uso del inglés, como también se usan otros idiomas muy hablados en Europa, como el francés y, bueno, en menor medida el alemán, ¿no? Pero que esos fueran las 3 lenguas de trabajo tenía cierto sentido porque eran 3 lenguas que eran la lengua materna de un porcentaje grande de la población europea. Pero, sin embargo, yo sí creo que al final había un punto de... O sea, creo que ahora mismo hay bastante más level playing field, por así decirlo. O sea, al no ser el idioma de nadie, creo que es un poco más de todos. Y sí creo que, por supuesto, a irlandeses y a malteses, ¿no? Pero creo que en total son, pues más o menos, creo que un 1% de la población de la UE. O sea, al final no es algo... Es como los ingleses, que formaban un bloque importante, digamos. Y entonces creo que al no ser el idioma de nadie, puede ser más el idioma de todos. O sea, creo que hay menos... No se está favoreciendo a un grupo de hablantes sobre otros, no se está creando una situación de desequilibrio, incluso en el seno de las instituciones, de facilidad a los hablantes nativos, como podía haber antes. Y al mismo tiempo,
mi impresión es que en Bruselas, bueno, y escribimos esto bastante del libro, mi impresión, y en general se ha hablado más de esto, ¿no? Pero que al final en Bruselas se está desarrollando una especie, no lo llamaría dialecto porque es, bueno, es muy pronto, ¿no? Para eso, es casi un habla y justito. Pero se está desarrollando una manera de hablar inglés que es relativamente propia y que empieza a ser una especie de habla. No sabemos a dónde irá, por supuesto aún está en un estado embrionario, pero sí empieza a haber, y creo que son ya bastantes evidentes, expresiones y construcciones gramaticales y pues, incluso maneras de pronunciar o particularidades que ya no sé si se podrían llamar fallos o por lo menos construcciones incómodas porque están tan extendidas en Bruselas y muchas de ellas vienen pues del francés, del español, del alemán, a veces de varios de ellos, pero ya se han extendido entre la mayoría de hablantes, ¿no? De Bruselas. Da un poco igual si es una construcción que viene de tu idioma natal o no, pero es una que oyes todos los días. Entonces sí creo que este nuevo habla del inglés, que es un poco más propio y un poco más europeo en ese sentido, también progresará más rápido ahora que se han ido los ingleses, que al final es como que la profesora se ha ido de la clase, ¿no? Y no hay nadie que te corrija y no hay nadie a quien tengas que rendir cuentas en ese sentido. Entonces, ya veremos, ¿eh? Pero yo creo que para el uso del inglés no es necesariamente negativo el Brexit y creo que vamos a estar más dispuestos a extender más el inglés ahora que no es el idioma de los ingleses. Mira, sin haber leído tu libro, justo te iba a preguntar sobre ese inglés que se habla en Bruselas, porque muchas veces vi memes o bromas respecto al inglés que se habla justamente en las instituciones europeas, que es ese inglés no nativo, en que evidentemente al no ser la mayoría de los que lo hablan, salvo que lo hayan aprendido muy de pequeños y ni siquiera así, o tengan algún lazo familiar por el cual venga desde oreja y de pronunciación un muy buen inglés. En general, el inglés es el inglés que se aprende cuando o se es grande y donde además la fonética es muy distinta a la fonética que se tiene del idioma materno. Entonces, por muy bien que hables un idioma, lo pronuncias de otra manera. Y eso iba haciendo que al final el inglés que se hablara en la institución europea no fuera exactamente el inglés británico y que fuera esta mezcla. Y es justo hacia donde lo que apuntas tú hoy día, y que yo lo escuché tantas veces como broma, pero que finalmente era cierto y era cuando uno conversaba con otras personas, el acento griego muy fuerte, el acento español muy fuerte cuando se habla en inglés, o el acento también del francés que tienden a cargar al final, la voz y la R les sale de manera distinta, y sin embargo todos hablaban inglés y por muchas fallas que se cometieran, se entendían. Se entendían, o sea, esa era la gracia, que por mucho que tú no hablaras un perfecto inglés, al final se entendían en ese idioma y pasaba a ser casi un inglés bruselense que el inglés de Oxford o del Reino Unido. Sí, no, sin duda. Y al hilo de eso que tú dices, tengo, por ejemplo, un amigo inglés en Bruselas que siempre me dice eso, que al final él siente que la gente no le entiende a él, sin embargo todos están hablando inglés entre ellos. O sea, ha llegado a un punto casi que a los que más cuesta entender es a los ingleses y los demás pues hablamos, hay un inglés como más nuestro en ese sentido y al que estamos más acostumbrados, ¿no? Y sí es verdad que bueno, que yo creo que es todavía un proceso que acaba de empezar. Pero la gran mayoría de los que trabajan en Bruselas, de los funcionarios, de los que estamos allí, pues hemos aprendido, tenemos un inglés correcto, bueno en ese sentido profesional y de hecho que a veces incluso a nivel profesional puedes hasta preferir a tu lengua materna, ¿no? Porque al final hay un montón de vocabulario técnico y relacionado con la cuestión europea con el que lidias a diario en inglés y casi te es más fácil lidiar con ello en inglés. Sin embargo, no deja de ser un inglés que no es una lengua materna y que bueno, que pues hablas con ciertas limitaciones. Creo que una cosa, por ejemplo, clara es que es un inglés, por desgracia, mucho más
o sea, mucho más falta de metáforas, de expresiones, ¿no? Al final es un inglés más correcto y más, bueno, no correcto, pero más limpio en ese sentido, menos artístico. Y desde luego la falta de expresiones, pues bueno, es algo que se echa de menos, de frases hechas pero bueno, al final es un inglés, pues eso, que se está desarrollando y en el que creo yo que están entrando expresiones de muchos otros idiomas. Creo que sobre todo hay bastantes expresiones, bueno, primero de las lenguas romance, ¿no? Por así decirlo, del sur, pero luego también de muchas lenguas germanas y al final tal vez por parecerse más. Porque sí es verdad que en países como Holanda, los países escandinavos o en menor medida Alemania, en general el nivel de inglés es más alto que en España o Italia. Pero como se parecen, yo creo más, también hay más sensación de faux amis, ¿no? De traducciones engañosas, en ese sentido, de palabras que se parecen y no funcionan del todo. Y entonces yo creo que el inglés de Bruselas tiene mucho de romance, digamos, pero también de germano. Y a mí a ver, esto dentro de que, o sea, estamos todavía en una fase muy incipiente, sigue siendo un inglés totalmente inglés, ¿no? Obviamente no podemos hablar de dialecto aún, pero a mí, por ejemplo, una expresión que me encanta es in principle. In principle lo dice todo el mundo en Europa. En Bruselas es como la expresión, la coletilla universal es in principle. Y mi impresión es porque es una expresión que se dice en español, decimos en principio, se dice en italiano, en francés y en alemán. Entonces, claro, era inevitable, ¿no? Que en Bruselas lo usemos todos, porque si se usa en tantos de los principales idiomas que hablan los funcionarios europeos de lengua materna, era inevitable, digamos, ese sentido. Pero es una construcción que a los ingleses les chirría, o sea, no suena bien del todo. Y sobre todo en el contexto en el que se usa en Bruselas, que yo creo es bastante parecido al español, en teoría, originalmente, en principio, pero más o menos, digamos, ese significado. Pues es algo que a los ingleses les suena un poco raro, pero es algo bueno, ya está totalmente extendido. Además, en Europa que siempre el discurso es moderado y sosegado y que siempre hay cierto, todo se matiza, digamos, pues al final es la coletilla perfecta para no hacer digamos, para no ser tan contundente, ¿no? En ese sentido. Entonces, es una construcción que se usa muchísimo, que a mí que me hace mucha gracia porque realmente, y habiendo estado en Inglaterra unos años y hablando un poco con ingleses, es algo que les tiene un poco negros, pero bueno. Y luego hay muchas más, tampoco quiero centrarme demasiado en la lingüística. Por ejemplo, también se dice normally bastante que en inglés significa lo mismo que español, normalmente, pero se usa para decir seguramente porque es como se usa, por lo que tengo entendido, en francés y alemán, los dos los hablo regular, pero los españoles también decimos normally para decir seguramente, que digamos que nosotros deberíamos saber, ¿no?, cuál es el significado original, pero bueno, ahí se nos ha pegado de los franceses y de los alemanes y bueno. Y bueno, es lo que dices tú. Creo que esto es un proceso que acaba de empezar y no sabemos hasta qué punto se extenderá, porque bueno, que se hable así en Bruselas pues no deja de ser una cosa reducida, pero hasta qué punto es una variante del inglés, ¿no?, que se empezará a hablar más pues en las capitales europeas, en donde el inglés se usa bastante a nivel de negocios, unas más que otros, pero hasta qué punto, digamos, esta variante europea pues se extenderá más allá de Bruselas. Yo en algunos sitios me da la impresión de que ya sí hay un poco de eso, pero bueno, es algo que acaba de empezar. Y sobre este tema comentamos un poco cómo ocurrió hay un lingüista indio que se llama Braj Kachru, estoy segura que estoy pronunciando fatal su nombre y su apellido, pero a partir de los años 70 que empezó a desarrollar, digamos, un movimiento porque se reconociesen los dialectos locales del inglés que se hablaban pues en algunas excolonias como la India, donde sirve de lengua franca también un poco, es la lengua materna de algunos, pero de muchos no, y juega un poco ese rol en según qué sitios, pero bueno, y es algo que por supuesto en Europa solo acaba de empezar, también en otros países como bueno en Nigeria y en otras partes del mundo y aunque fuese para muchos una segunda lengua, como es para la mayoría de europeos,
Aún así es una segunda lengua que empieza a estar codificada y que se empieza a enseñar en las escuelas, en la variante local y en la variante... Y eso es algo bueno que empieza en los 70. Y luego creo que también, espero no estar equivocándome el año, pero creo que en Australia, por ejemplo, no desarrollaron diccionario propio hasta los años 80. O sea, posiblemente me esté pasando, pero desde luego la segunda mitad del siglo pasado, o sea, fue algo bastante postergado, ¿no? Entonces, bueno, es algo que acaba de empezar, que a mí me parece muy interesante a nivel casi individual y desde luego a nivel lingüístico, y veremos a ver cómo evoluciona, pero de entrada ya tenemos unas cuantas maneras de identificar, digamos, a los funcionarios de la burbuja de Bruselas por su manera de hablar. Ahora, no puedo dejar de recordar un episodio cuando empiezan las negociaciones del Brexit y, bueno, primero se nombra un francés como el jefe negociador de la Comisión Europea, que es Michel Barnier, y por otro lado está David Davis, creo que partiendo también como jefe negociador por parte del Reino Unido, y llegan a la primera reunión cuando normalmente David Davis pensaba que se iba a desarrollar la reunión en inglés, porque Michel Barnier habla muy bien inglés, y Michel Barnier partió en francés, utilizó el francés, al cual David Davis lo hablaba, pero no tan bien, y tuvo que empezar a recurrir a su traductor, que estaba atrás rápidamente, pero que fue como una muestra por parte de Barnier de que las normas las iba a poner la Unión Europea, así como el dinero que se iba a pagar por parte del Reino Unido se iba a determinar en euros, no en libras esterlinas, en que, o sea, una serie de gestos que era para decirle al Reino Unido, ustedes se están yendo, por lo tanto las reglas las ponemos nosotros. Y uno de esos fue justamente el idioma con el cual partieron las negociaciones por parte de Michel Barnier. Y ahora además que Michel Barnier acaba de publicar un libro sobre las negociaciones, y no lo publicó en inglés, lo publicó en francés. Entonces, sigue habiendo un juego todavía ahí entre franceses, británicos, sobre todo los franceses que luchan mucho por mantener ese esplendoroso pasado en el cual, después del latín, que fue la lengua utilizada por la aristocracia, utilizada por la burguesía, luego pasó al francés. Sobre todo el derecho internacional parte fundamentalmente en francés, y de pronto se encontraron con que el inglés terminó desplazando al francés, y eso es algo que le cuesta mucho asumir a los franceses, no solo en el tema del idioma, sino también en otros temas, de que ya no son la superpotencia que fueron y que hoy día tienen que, bueno, subirse a este carro que no necesariamente les gusta. Entonces, el tema del idioma, inglés-francés en este caso, tiene también sus ciertos matices políticos, históricos, y que cada cierto tiempo también se tiran, a veces sutilmente, dentro del juego político en Bruselas. Sin duda, ¿no? Y la verdad es que no sabía la anécdota de Michel Barnier y Michel Barnier, que además habla un inglés precioso, pero bueno, supongo que es lo que dices tú, ¿no? Al final los franceses, al final el segundo idioma, desde luego, que más se utiliza en las instituciones, seguramente sea el francés. Bueno, seguramente es el francés, porque todavía a nivel institucional sí hay cosas que ocurren en francés, ya te digo, depende de las distintas instituciones, pero en la corte yo creo que puede que incluso sea el idioma principal. Personalmente creo que el rol que juega ya el inglés va a ser bastante difícil de cambiar. Sí he visto que ha habido intentos por parte de los franceses para, bueno, utilizar esto como una oportunidad para potenciar el uso del francés. Pero luego también he visto que ha habido otros intelectuales franceses que han salido, digamos, a defender el broken English, ¿no? Que es un poco el inglés del que estábamos hablando, ese inglés de Bruselas que pues es un poco tosco, es incorrecto, pero que digamos que es ya patrimonio de la Unión Europea y de todos los europeos. Y bueno, no sé, yo creo que tampoco quiero, o sea, creo que los esfuerzos de los franceses y que desde luego el francés jugará un rol, puede que más ceremonial, pero seguirá jugando un rol en el seno de las instituciones, pero que en general al final
creo que hace ya varias décadas que el rol del inglés está más que establecido y es más principal. Y creo que desde luego también depende un poco de la composición de la Unión Europea, ¿no? Los miembros originales, el francés jugaba un rol mayor ya no solo como lengua materna, pero que se estudiaba mucho más en países como Italia, incluso Alemania, pero creo que con la expansión al este al final han entrado en la Unión Europea un montón de países en los que el conocimiento de francés es bastante más bajo. Entonces países como España o Italia, pues todavía el nivel de francés es peor que el inglés, pero al ser un idioma más parecido y idioma que se enseñaba en los colegios hasta hace apenas unas décadas, pues el conocimiento de francés relativo al inglés puede que la diferencia no sea tan grande, pero creo que la Unión Europea ya es muchísimo más diversa y mucho más extensa y que, bueno, que eso al final ha reducido el nivel tanto de hablantes, o el porcentaje, digamos, tanto de hablantes nativos como, como de segunda lengua que hay de francés. Ahora, entrando un poco en la actualidad, bueno, tu libro, la contratapa de tu libro lo señala, Europa, tal como ya lo habían dicho los padres fundadores en su momento, bueno, se iba a construir paso a paso. Y el mismo Jean Monnet reconocía que iba a ser un proceso de crisis y que de cada crisis o se iba a avanzar o se iba a profundizar la Unión Europea y finalmente si uno estudia las décadas de construcción europea o de proceso europeo, como le llaman otros, finalmente es la historia de crisis. Eh, y en muchas de ellas, bueno, finalmente, efectivamente salieron los europeos y es algo que yo le alabo siempre cuando lo comparo con lo que pasa con las crisis en América Latina, en que a crisis tremendas, finalmente de alguna manera, aunque se pasaran 3, 4, 5 días casi de Consejo Europeo, día, noche, eh, con frases duras de un lado para otro, sobre todo la prensa cae mucho en eso, lo vimos ahora último entre España y Países Bajos, por ejemplo, la propia prensa bastante dura en las negociaciones tanto del plan de recuperación económica como de la aprobación del presupuesto plurianual. Eh, Vemos que efectivamente Europa ha pasado muchas crisis, pero al final llegan a acuerdos. Tarde, mal, bien, no tan bien, han llegado a acuerdos y después de crisis o se han ampliado o han profundizado la integración, tal vez después dan 2 pasos hacia atrás, pero resulta que después de nuevo dan eh, pasos hacia adelante y vemos que la Unión Europea, pese a todo ese euroescepticismo y crítica, bueno, no hay otra institución, este OVNI político de Delors, no existe, no ha existido en la historia otra institución como esta. Pero actualmente en el mundo estamos en una crisis, como dice un colega argentino, Bernabé Malacalza, estamos así como dentro de una crisis tenemos otra crisis, o sea, abrimos estas muñecas rusas donde vamos sacando una crisis tras otra. Y es cierto, estamos viviendo una crisis dentro de otra crisis, dentro de esa crisis tenemos otra crisis en general en el mundo. Y Europa está también en eso. Actualmente, ¿cómo ves esta situación en Europa, habiéndose ya aprobado algo importante como fue el plan de recuperación económica, habiéndose aprobado el presupuesto plurianual, habiendo ya asimilado el Brexit, habiendo ya sorteado una serie de obstáculos que se tuvo? Sé que ahora está el obstáculo del Tribunal Constitucional alemán, que no es menor, pero que en general hay una suerte de haber pasado ese obstáculo, pero vienen otros desafíos enormes, tanto para la Unión Europea como para el mundo. Entonces se hace la tormenta perfecta, además con esta pandemia que parece no parar y venir una pandemia sobre otra. ¿Cómo ves tú hoy día a la Unión Europea enfrentando estos desafíos globales, estos desafíos europeos, y tanto la Unión Europea como sus Estados miembros, que también están viviendo sus propias crisis, como es el caso de la propia España? Bueno, yo en general soy bastante optimista, la verdad. Creo que no ha sido un año fácil, desde luego no ha sido un año fácil para nadie,
Pero que a nivel europeo yo estoy impresionada y estoy contenta con lo que se ha conseguido. Es verdad que bueno, hay una serie de obstáculos que aún tenemos por delante, pero creo que en general es lo que dices tú, al final Europa se ha forjado de crisis en crisis y creo que en el momento de la verdad al final siempre sabemos tirar para adelante, ponernos de acuerdo. Bueno, en esos consejos europeos de muchísimos días, a lo mejor simplemente a base de fatiga o de cansancio, pero al final creo que cuando ha hecho falta siempre hemos sabido, digamos, tirar para adelante. Creo que no se puede menospreciar el hito que fue, digamos, este principio de unión fiscal. Veremos a ver a dónde llega, pero creo que en general es algo bueno de lo que podemos estar contentos y de lo que hay que estar orgullosos. Y es un poco lo que dices tú, que Europa es un embrión y es distinto, pero esto es algo que hablamos un poco en el último capítulo del libro, un poco también por ser cautos, ¿no? Por no mojarnos excesivamente, que es que al final muchas de las cuestiones se estudian, digamos, bajo el marco pues, de los Estados-nación, organizaciones internacionales o, digamos, cómo han funcionado las cosas en el pasado, pero si hay algo que demuestra la propia UE es que bueno, barreras que nos parecían bastante fijas en piedra, eh, luego al final pueden cambiar y la UE es el ejemplo perfecto de una institución que seguramente no te podrías haber imaginado en su construcción institucional apenas unas décadas antes de cada cambio, ¿no? Entonces, bueno, y hablamos por ejemplo un poco del espacio Schengen, que al final es un espacio que engloba la mayoría de países de la UE, pero no todos, y algunos países que no son de la UE. Y es un espacio, es algo bastante sorprendente. O sea, al final la frontera, digamos, y la protección de fronteras, que era como un rol tan tradicional del Estado y de los Estados-nación y el rol histórico que ha jugado, y de repente hemos creado un espacio que ya no es que sea europeo, que ni siquiera es de la UE, es de la mayoría de la UE y algunos países que ni siquiera lo son. O sea, es algo que digamos que en otros momentos hubiera sido muy difícil de imaginarse y digamos que es una solución que yo creo en general ha funcionado bien, ¿no? Y que en general, eh, pues eso, continúa entonces en ese sentido, no sé, creo que es algo que da rienda, digamos, o permite cierto optimismo. Pero bueno, no sé tampoco. Creo que es momento para ser optimista, si no y con la cuestión lingüística, pues un poco lo mismo, es algo que acaba de empezar, creo que es un debate que tenemos que tener y que iremos teniendo a lo largo de las décadas, pero yo también soy optimista, creo que al final se encare como se encare, hay millones de maneras, ¿no? De facilitar la comunicación entre europeos y de asegurar que haya un debate más europeo y unos medios más europeos y más sensación de camaradería, digamos, o al menos comunicación y relaciones entre los distintos países, o entre los ciudadanos más bien. Así que bueno, no sé, ya veremos. Ahora tu libro habla mucho de los jóvenes, en el sentido de que hay muchos jóvenes que nacieron ya en la Unión Europea, nacieron dentro del espacio Schengen. Por lo tanto, muchos de ellos son eh, como algo natural, como algo que viene per se y que tal vez no lo han sabido valorar en su justa medida, tal vez hasta esta pandemia, cuando les cerraron las fronteras, cuando ya no pudieron pasar, cuando justamente tal vez sus padres, sus abuelos les podrían haber dicho, bueno, pero si así era antes, cuando querías ir de Francia a Alemania, tenías que parar en un control y tenías que mostrar tu pasaporte y tenías que justamente hacer todo lo que realizamos los que vamos de afuera cuando entramos a la zona Schengen o cuando viajamos por otros países, que no tenemos esa libre circulación de personas. O también el hecho que hoy día esos jóvenes puedan estudiar en otras universidades a través de, por ejemplo, los mismos programas Erasmus y que puedan convalidar sus créditos después, que nacen con eso, es decir, nacen en estados democráticos de partida y que no todos han vivido estados democráticos o han nacido también en un continente en paz, cuando sus padres y sus abuelos perfectamente les pueden contar que Europa ha sido más bien una historia de guerras más que una historia de periodos de paz. Entonces, esos jóvenes que muchas veces se han sentido eh, desafectados con la política europea, que se quedan mucho con el mensaje que muchos políticos también utilizan, que lo que es bueno
es gracias al Estado o gracias a lo que hizo el político nacional. Y cuando es malo, es culpa de Bruselas. Y que se juega ese doble juego que finalmente terminan erodando la confianza en las propias instituciones y en un juego bastante político. Bueno, esos jóvenes hoy día que muchos reclamaban que por qué la Unión Europea no se apuró más en contener la pandemia o por qué este desorden en cerrar las fronteras, bueno, resulta que eran justamente dos materias que no son de la Unión Europea, que son de los Estados miembros, tanto las competencias en salud como las competencias en fronteras. Esos jóvenes podrán tener ahora tal vez con esto de la pandemia, con la forma como se ha gestionado y el darse cuenta de lo que tienen gracias a la construcción europea y que sus padres y sus abuelos no lo tuvieron o que tuvieron que trabajar para que ellos lo tengan, tener una mayor conciencia de lo que implica estar unidos y tomar mayor conciencia de todo lo que les ha aportado esta unidad europea y que tal vez no la veían porque sencillamente la tenían y que nosotros que miramos de afuera, sobre todo latinoamericanos, muchas veces hasta idealizamos esta integración europea porque vemos todo lo bueno que tiene y que nosotros aquí no somos ni siquiera capaces de unirnos frente a una pandemia, frente a la inmigración, frente a el narcotráfico, frente al cambio climático, que nos cuesta mucho más tener este diálogo y que ustedes ya van avanzado varias etapas en relación a otros continentes? Sí, ya aquí muchas cosas, pero justo tienes razón y Nacho Alarcón, en el artículo que escribía del Confidencial, que mencionaba nuestro libro al principio, hablaba un poco de eso, de una nueva generación de jóvenes que piensa en clave europea, o sea, que al final no nacimos con la Unión Europea y puede que la demos por sentado, como dices tú también, pero tampoco somos capaces de imaginarnos. Su frase creo que es, no son capaces de imaginarse España sin Europa y es un poco verdad, ¿no? Al final yo me siento absolutamente europea y Europa es una realidad tan fija, digamos, en mi día a día y en mi vida que, bueno, es casi, pues es inconcebible imaginar, ¿no? Digamos, las referencias más locales que tengo sin digamos, el paraguas europeo. Respecto a lo que dices que lo damos por sentado, sí, es verdad que puede que sea cierto. Y yo creo que para eso hasta cierto punto el Brexit, al menos para mí, porque yo estaba viviendo en Inglaterra, fue una noche relativamente, pues, digamos, dramática en ese sentido. O sea, que dramática es un poco, pero era algo que había dado totalmente por sentado y al final yo llevaba varios años allí, me sentía muy en casa, estaba muy contenta y era una europea en Europa, ¿no? Y hasta cierto punto eso me hizo darme cuenta que bueno, que estas cosas son más frágiles de los que a veces pensamos y de que tal vez no fuese así. Incluso ahora es algo que me parece sorprendente todavía, que claro, estaba pues, mirando una serie de programas en el Reino Unido tal vez para el futuro y que claro, si yo ahora volviese al Reino Unido tendría que pedir un visado, pasar todo el proceso. Esperemos que me lo concediesen, pero dependería de mis circunstancias laborales o como estudiante o lo que fuese, ¿no? Pero desde luego habría una incertidumbre legal en ese sentido y porque yo me fui antes de que se ofreciese el pre-settled status para los europeos que están allí y hasta cierto punto te diría que casi a nivel emocional casi se siente el Reino Unido más lejano desde que no están en la Unión Europea. Tal vez por eso, tal vez por el mero hecho de que no te puedes llevar dos sobres de jamón serrano al vacío en la maleta por si acaso te hacen falta, no lo sé, ¿no? Pero, pero sí es verdad que es la sensación de más lejano y que creo que el Brexit hasta cierto punto para mí fue una toma de conciencia en ese sentido. Pero bueno, es verdad que no creo que sea negativo que seamos una generación que se despertó nació con Europa y que bueno, y que siempre la ha tenido y siempre en ese sentido como que la tiene, que la da mucho por sentado, que creo que tiene su parte buena y su parte mala, creo que las generaciones son cada vez más europeas, pero también un poco lo que dices tú. Y de cara a la pandemia, bueno, yo creo que tienes razón, que ha habido a lo largo de los años y especialmente en el Reino Unido muchas cosas que se han culpado a Bruselas cuando realmente tenían muy poco que ver con Bruselas y en el Reino Unido es parte de la razón del Brexit, ¿no? Y bueno, no sé, espero que sea algo que sepamos gestionar mejor en el futuro y desde luego durante la pandemia
pues al final las competencias de Europa eran las que eran y no siempre se aclaró el punto hasta el cual eso era cierto, pero bueno. Ahora pasa mucho que a mí me llamó la atención cuando vivía allá, lo poco que los europeos sabían de la propia Unión Europea, en general, lo poco que sabían de la construcción europea, de lo que era la Unión Europea. Yo pensaba, cuando llegué a vivir allá, que todos sabían lo que era el Parlamento Europeo, que todos sabían lo que hacían, y me encontré con que no había, de partida yo pensé que en todos los colegios les enseñaban esto así como un curso de Unión Europea. Y después me di cuenta que justamente Erasmus se creó con la idea de difundir los estudios europeos por esa falta de conocimiento de Europa. Y esa es la función principal que tiene, por ejemplo, las acciones Jean Monnet, que es dar a conocer la Unión Europea, no solamente dentro de Europa, sino también fuera de Europa, y por eso que nosotros podemos trabajar gracias a proyectos de la Unión Europea, difundiendo Europa, imagínate, a 18.000 kilómetros de Bruselas, y era porque justamente faltaba ese conocimiento, y en especial en los jóvenes. Eh, ¿Cuánto tú crees que ahora, dado este sentimiento de vulnerabilidad al cual nos estamos viendo enfrentados todos, eh, ustedes también se van a dar cuenta, yo soy más pesimista en América Latina, ojalá en Europa sea distinto, esta sensación que, bueno, unidos se puede enfrentar los desafíos globales más que fragmentados y más que como estados nacionales. O sea, estados nacionales no pueden hacer frente solo al fenómeno de la inmigración, no pueden hacer frente solo a las pandemias, al narcotráfico, a los efectos del cambio climático. Eh, Eso yo veo que tal vez es un aliciente para una mayor creencia en la unidad en Europa y que lamentablemente soy muy pesimista en el caso de América Latina. No, sin duda, a nivel de construcción es verdad bueno, que la Unión Europea tiene una serie de instituciones que son un poco idiosincráticas, ¿no? O sea, no sigue el modelo de las que hay en los países y tienes tu razón, que hasta cierto punto hay muy poco conocimiento de bueno, esa construcción institucional. Y no me acuerdo quién fue, pero el otro día a nivel bastante alto, no me acuerdo si de prensa pero leí un tuit que confundía el Consejo de la UE y el Consejo de Europa, que entiendo que es complicadísimo, yo tampoco sabía lo que eran, no llegan a brujas, ¿no? La verdad es que tenga que haber un Consejo Europeo, Consejo de la UE y Consejo de Europa, la verdad es que es un poco confuso, pero sí es verdad que a nivel de construcción institucional a mí me gustaría que fuese algo que se estudiase más en los colegios, ¿no? Y que hubiese más un poco de educación de la construcción europea. Hasta cierto punto Erasmus, bueno, yo creo que el programa Erasmus en general es muy positivo, creo que no hay nadie que te critique Erasmus, pero desde luego yo creo que tiene muchos beneficios. Pero sí, el programa Erasmus hasta cierto punto, pues por lo menos, no sé si de la construcción exacta de las instituciones y digamos de esa infraestructura de la Unión Europea, pero yo creo que desde luego ayuda a crear una juventud más europea en general, más propicia, digamos, a viajar, a trabajar en otros países, a crear relaciones y a sentirse más europea. Desde luego es uno de los grandes éxitos de la Unión Europea. Manuel Marín, además que fue el comisario español que impulsó este programa, ¿no? Al final se ha sido, digamos, un gran legado que dejar en el seno de la UE, así que en ese sentido pues bueno, es un paso importante sin duda, pero es lo que dices tú, creo que no se entiende del todo las competencias que tiene Europa, la construcción institucional europea y todo lo demás. Y en ese caso, un poco está relacionado con lo que hablamos antes, ¿no? De que realmente no hay un debate europeo, se vota en clave nacional por cuestiones nacionales y el desempeño nacional de los partidos, nacional o a veces incluso regional o local, ¿no? Pero muchas veces nacional. Y bueno, y creo que es algo muy importante y creo que por eso conocer mejor Europa sin duda ayuda a que haya un debate más europeo, pero que haya un debate más europeo también ayuda a conocer mejor Europa y al final la Unión Europea tiene competencias en algunos casos, ¿no? O sea, en algunas cosas muy claras no, pero en otras muchas cosas sí. O sea, al final lo que se decide en Bruselas es muy relevante para los ciudadanos de la Unión y es una verdadera pena en ese sentido que sea un tema al que se le dedica pues bastante menos tiempo y a lo que, bueno, los ciudadanos, por ejemplo, en elecciones europeas, digamos,
al prestar atención a cuestiones nacionales a lo mejor no tienen, digamos, esa idea en mente de que al final su derecho democrático al voto, digamos, al Parlamento Europeo, pues tiene una influencia sobre las decisiones que se toman en Europa y que afectan a su día a día. Dicho esto, mi impresión es que eso sí está cambiando. Incluso al ver las noticias españolas desde Bruselas me da la impresión de que con la pandemia el rol que juega Bruselas o el porcentaje de tiempo al que se le dedica a cuestiones europeas en las noticias, que es una medida totalmente arbitraria, ¿no? Obviamente hay un montón de variables más que son importantes, pero ha incrementado desde que empezó, o sea, desde antes de la pandemia hasta ahora, pero incluso en momentos, digamos, bajos de noticias de pandemia, cuando no, o en momentos mejores, entre olas también, y que yo creo que sigue incrementando. O sea que, bueno, es una medida arbitraria y casi anecdótica, pero bueno, yo creo que sí vamos en buena dirección. En general estoy bastante optimista. Bueno, como última pregunta, y aprovechando también tu calidad de economista, ¿a qué tendríamos que poner atención este 2021 en el mundo en general y en Europa en particular como hechos en relación a la economía? Directamente a la economía, nosotros que observamos las relaciones internacionales. Bueno, ¿a qué tendríamos que prestar atención? A ver, muchísimas cosas. Desde luego, creo que en Europa lo que pase con el Tribunal Constitucional alemán y en general como sea bueno, cómo evolucione la cuestión del fondo de recuperación, el reparto de fondos, los programas nacionales son muy, muy importantes. Al final, cada país tiene que presentar un programa, ¿no? Tanto de propuestas, digamos, como de reformas. Y habrá cierto, o sea, tienen que estar aprobados y habrá cierta negociación, supongo en ese sentido, o negociación, habrá cierto back and forth, como se dice, y creo que eso va a ser muy relevante. Creo que lo que pasa al final con los fondos europeos es muy relevante. Creo que a nivel europeo otro tema importante será la reforma de las normas fiscales. Creo que ahora mismo están suspendidas temporalmente durante la pandemia, ¿no? Para que no tuviesen, digamos, esa limitación los Estados miembros al apoyar a la economía, pero en algún momento, hasta ahora mismo creo que están suspendidas hasta final de 2021, a menos que se hayan extendido las últimas semanas, pero creo que aún no. Se espera que se extiendan tal vez un año más o incluso dos, pero bueno, en algún momento es una conversación que vamos a tener que tener, ¿no? Porque la situación tanto de déficit, que bueno, vale, es algo más temporal, como de deuda de los Estados miembros, se sale mucho de las normas originales. Entonces creo que eso va a ser un punto importante. Creo que como evolucione la inflación en Estados Unidos también es muy importante y determinará un poco las medidas que se tomen allí y hasta cierto punto posiblemente incluso. Bueno, creo que Estados Unidos y Europa a nivel económico están en posiciones muy distintas, pero bueno, creo que aún así formará el debate europeo, ¿no? En ese sentido. Perdón, ¿hay riesgo de sobrecalentamiento en la economía de los Estados Unidos con estos dos programas que ha anunciado el presidente Biden, donde está metiendo muchísimos billones de euros, de dólares, justamente para salir de la crisis en planes de infraestructura, además en ayuda directa a la familia, en todo lo que ha significado digamos, tratando de emular un poco al Grand Deal o también emulando a lo que fue la gran sociedad de Lyndon Johnson. Eh, ¿Crees que puede haber un riesgo de sobrecalentamiento de la economía de los Estados Unidos o no? A ver, si te soy sincera, no tengo los programas nada estudiados, no tengo una opinión propia y creo que es un tema tan complicado y tan debatido que tampoco me gustaría pronunciarme, ¿no? En ese sentido. Creo que hay muchos expertos en los dos lados o en los dos campos y bueno, creo que es algo que tendremos que ver cómo evoluciona. Creo que en Europa el riesgo de inflación o de sobrecalentamiento, como bien dices, es bastante menor, pero creo que aún así la experiencia americana pues al final tiene un efecto sobre Europa. Desde luego la expansión, tanto fiscal como monetaria, pues al final tiene un efecto spillover, ¿no? Sobre Europa, pero a nivel más general también de debate lo que pasa en Estados Unidos informará la situación en Europa. Y bueno, y la otra cosa que yo creo que también es importante es saber qué pasa con la OMC y el comercio internacional, ¿no? Que durante los años de Trump estuvo
pues en horas bajas la OMC y veremos a ver lo que hace Biden. Creo que desde luego que pensar que con la vuelta de Biden todo va a volver a ser precioso a nivel de comercio, pues sería un exceso de optimismo. Estados Unidos lleva muchas décadas teniendo problemas con la OMC, lo que pasa es que no estaban dispuestos a dinamitarla, ¿no? Como hizo Trump. Pero sí creo que habrá una serie de reformas que se llevarán a cabo por impulso americano. A cambio de eso, se deberían volver a poder nombrar jueces para el Tribunal de Apelación, creo que es el español, Los paneles. Sí. Perdóname que al final paso el día con demasiados anglicismos. Pero bueno, entonces creo que como evoluciona la situación comercial, creo que también a nivel económico es muy importante. Y bueno, veremos cambios, digamos, durante los próximos meses y este año. O sea que es otra cosa de la que estar pendiente. Bueno, te agradezco mucho, Marta, por esta conversación, nuevamente por tu disposición y quiero recordar tu libro. ¿Quién hablará en europeo? El desafío de construir una unión política sin lengua común, que es escrito por Marta Domínguez Jiménez junto a Armand Basurto de la editorial Clave Intelectual. Así es que ahí aprovecho también de dar a conocer este nuevo interesante desafío que plantean ambos y habiendo estado tan cerca de las instituciones y haber conocido tantas personas que trabajaban ahí y que conozco todavía, evidentemente me pareció súper interesante el tema de esto de hablar en hablar en europeo. Así que gracias, Marta, por conversar conmigo y a través del programa Estudios Europeos también con nuestros estudiantes que están interesados en Europa, pero también con todos aquellos que están interesados en los temas internacionales y que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias, Paulina. Muchísimas gracias por invitarme y nada, la verdad es que bueno, yo también he aprendido mucho, ha sido una conversación muy interesante y bueno, me alegro mucho de estar aquí. Bien, y con ustedes los espero en otra conversación, en otro análisis internacional, con nuevos especialistas, con invitados tanto de Chile como del extranjero, con lo cual tratamos de ir decodificando un poco este complejo mundo que estamos viviendo, pero que al mismo tiempo nos plantea desafíos interesantes para nuevas ideas, para nuevas reflexiones y para ampliar un poco esta visión de lo que pasa aquí en Chile y también en el mundo. Así que nos vemos. Muchas gracias.